Mhm. Yeah, she's from Montreal. She told me. Do you want a full reference number? 646. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las rectificaciones de la información del pedimento aduanal. Mi nombre es Ricardo Méndez Castro, líder de consultoría de Grupo Hoteles y Asociados, y pues les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, doctor Octavio de la Torre, y de nuestra VP, la maestra Daniela Martínez. Y siempre, bueno, pues agradecemos su participación. Voy a hacer la plática, a lo mejor comentando algunos ejemplos prácticos. Si tienen algún comentario, pueden escribirme en el chat. Y si no, pues al final resolvemos algunos planteamientos que ustedes realicen. Bueno, comenzamos con este tema. Miren, la rectificación del pedimento, yo creo que es un procedimiento esencial dentro del mundo de las declaraciones. De entrada, bueno, pues sabemos que cuando hacemos un proceso de importación y exportación, presentamos un pedimento aduanal que todavía le seguimos llamando así en nuestro país. Sin embargo, ya en el contexto internacional, pues sabemos que son las declaraciones aduaneras y que pues sabemos también que la operación no es perfecta. O sea, tanto es así que existe los procedimientos de legalización del estatus de las mercancías. Estamos hablando, por ejemplo, de las operaciones de regularización, ¿no? Cuando ingresa mercancía excedente no declarada por la aduana y pues que evidentemente esto es detectado por la autoridad. Entonces, sabemos que, como les digo, no es perfecta. Hay dos frases que son muy comunes, ¿no? Que decimos, es de humanos equivocarse y pues es de sabios enmendar sus errores, ¿no? Entonces creo que son frases que se ajustan muy bien a la operación aduanera. Y bueno, pues aquí, en este caso, le llamamos las rectificaciones del pedimento, que en otras materias, tal vez, por ejemplo, como en la fiscal, hablamos de las complementarias, ¿no? Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy, cuáles son las opciones, las alternativas que tienen los importadores y los exportadores para poder modificar pues, estos datos contenidos en la declaración aduanera y que nos permitan en un momento dado pues, cumplir pues, con nuestras obligaciones fiscales aduaneras. Esta parte pues es importante dentro del ámbito del compliance, ¿no? Ya en una sesión hablamos de este tema. Entonces, eh, sabemos que la parte del compliance, pues en aquel tiempo les decía que es un aspecto más preventivo. Por lo tanto, bueno, pues la intención, por ejemplo, en la operación, pues es en un momento dado revisar, ¿no? Que la fracción arancelaria está correcta, que las cantidades están correctas, que el tema de la valoración, o sea, que no existe una subvaluación o una supervaloración de las mercancías, que contamos con toda la documentación, ¿no? Que no sea pues, apócrifa, ¿no? Que coincida con los datos de la mercancía, sobre todo cuando requieren de alguna medida no arancelaria. Por eso, en la parte preventiva, todo lo que se realiza ex ante a la operación, siempre hablamos del tema de tener algún criterio, tener alguna consulta que se realice, pues para en un momento dado, cuando nosotros vamos a importar la mercancía, pues saber que todo está en orden, ¿no? Sin embargo, posterior a la elaboración del documento, tenemos ya ciertas
estrategias ex post, es decir, después del hecho, en donde podemos utilizar algunas alternativas, ¿no? Y dentro de estas, pues se encuentra la rectificación o la modificación de esta declaración aduanera, pues que utilizamos para realizar la operación de importación y exportación. En principio, les hablo de la rectificación porque sabemos que antes de que cruce la mercancía, si yo detecté, aun cuando el pedimento esté validado y pagado, si yo detecté un error, pues puedo rectificarlo antes de que cruce el pedimento, pues antes de presentarlo a modulación en la aduana, pues yo puedo llevar a cabo esas modificaciones. Sin embargo, después de que se realiza la operación, pues ya, pues prácticamente ahí me estoy jugando pues un volado, ¿no? De que la autoridad no me vaya a detectar algún error. Y bueno, pues en ocasiones, cuando la mercancía, en este caso, se desaduana, ¿no? Logramos que cruzara, pues ya bien las problemáticas si podemos o no realizar ciertas modificaciones, porque sabemos también que hay información sensible dentro del pedimento y es lo que vamos a estar comentando, ¿no? Si es algo que se puede subsanar, ¿no? Corregir, bueno, pues presento un cumplimiento espontáneo de mis obligaciones y que esto, bueno, pues en ocasiones debo de presentar cierta formalidad, que eso se haría a través de la presentación de un pedimento. Por ejemplo, existen otras en cuanto a temas de certificación de origen. Después yo creo que en otro programa vamos a hablar un poco sobre el nuevo certificado de origen de TEMEC o el USMCA. Y también, bueno, pues otra alternativa que se tiene, ¿no? Pues es la regularización de las mercancías. Siempre, pues es bueno buscar cuál de las opciones van más acorde con mi operación. Y pues la parte importante yo creo que de este tema es, desde mi perspectiva, pues no llegar a esta etapa que también es ex post, pero de contingencias. Es decir, tenemos una etapa preventiva, una correctiva, que es la que acabamos de comentar, y luego tenemos la de las contingencias. Creo yo que en la de las contingencias, pues de alguna manera ya no juega tanto el área operativa de comercio exterior y aduanas, o sea, el área de import-export, sino ya es una cuestión un poco más oficiosa, un poco más contenciosa, en el sentido de que esto, bueno, pues ya se ve más en el ámbito de procesal sobre todo, y que, bueno, pues ahí participan ya los abogados, ¿no? Que esto es lo que vemos mucho aquí en el despacho, ¿no? Con mis colegas, David Martínez, que es el que ve estas cuestiones de contencioso, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues tenemos los requerimientos administrativos, lo que son el pago de las sanciones, es decir, pues me allano, ¿no? Allá voy a pagar o la imposición de algún medio de impugnación, o en el caso de los acuerdos conclusivos, ¿no? Que también ahorita vamos a comentar un poco sobre este tema. Entonces la intención, pues siempre, cuando haces una operación, pues es con las mejores opciones, en el sentido de que pues, yo voy a presentar una declaración aduanera correcta. Recordemos que en algunos supuestos existe la figura del previo. Yo sé que aquí en lo que es la aduana de Tijuana, algunos, bueno, que son de mi edad, ya vintage, ¿no? Recordarán ustedes que había previos, ¿no? Oye, voy a importar tal mercancía, no, pues lo vamos a mandarlo a previos, no sé, se hace una solicitud a la autoridad, ingresaba a previos. Pero, no sé, alrededor yo creo que como unos 10 años se quitó la figura del previo aquí en la aduana de Tijuana, pero en otras aduanas, sobre todo en el caso de las marítimas, en el caso de las aéreas, pues existen los previos, ¿no? Va los dependientes autorizados de la agente aduanal, pues van a hacer la revisión de estas mercancías, porque se supone que ignoran, ¿no? Las cantidades, a lo mejor en el tema de
el tipo, las características, no sé, van a cotejar temas de marca, modelos y series, ¿no? Todo lo que tiene que ver con datos de identificación individual. Pues van a cerciorarse de que evidentemente lo que describe el documento, en este caso el documento equivalente, antes factura comercial, pues de que reúna todos esos requisitos, ¿no? Y que también los permisos o cualquier otro tipo de regulación o restricción arancelaria, pues se tenga, ¿no? Entonces, aquí, pues la importancia de esto es que se realice con anticipación y ya lo establece ahí propiamente el artículo 42 de la ley aduanera, ¿no? Se cambia ahora un poco esta cuestión porque pues, en frontera, ¿no? Tenemos la opción de que la revisión de las mercancías se realiza antes del cruce, ¿no? En el warehouse del broker, ¿no? Se realiza esa revisión y que, ojo, aquí esto vale la pena comentar que en ocasiones, pues imagínense, llegan trailers, cajas de trailers y cajas y a veces pues también hay que evaluar si realmente el personal de X agencia aduanal, o sea, por no decir un nombre, pues revisa la totalidad de las mercancías o si revisa un porcentaje, pues hay que ser conscientes de que sabes que pues está revisando tal porcentaje y que puede existir en un momento dado un riesgo, ¿no? Que eso es la parte importante de esto, ¿no? Que siempre se tiene que tener en mente de que puede llegar una mercancía excedente o no declarada por la situación de que a veces los proveedores, ¿no? Pues nos dan, por decirlo de alguna forma, un regalito, ¿no? Ay, te voy a mandar una mercancía de más, ¿no? No lo declaran y pues resulta ser que cuando te toca reconocimiento y traes esa mercancía excedente, pues esa es la sorpresa, ¿no? Que te da en ocasiones los proveedores. Entonces, en principio, pues la única forma, el procedimiento válido es poder modificar el pedimento a través de otra declaración, que en este caso pues va a sustituir al documento que se está rectificando. Y esto pues lo hacemos con una clave de pedimento R1. Hace mucho tiempo existía una clave de pedimento R3 que era para los tránsitos, a lo mejor algunos se acordará, pero bueno, desde por lo menos 20 años que tengo en ese tema, siempre ha sido las rectificaciones con la clave de pedimento R1 desde SAI, fase 3, ¿no? Evidentemente, yo tengo que analizar si los cambios que estoy haciendo al pedimento los estoy haciendo antes del cruce de la línea divisoria o los estoy haciendo con posterioridad al cruce. Si yo tengo el documento y no se ha activado el mecanismo de selección automatizado, pues yo puedo rectificar todos los campos del pedimento. De hecho, me ha tocado, por ejemplo, no sé, una agencia aduanal, ¿no? Realizó un pedimento del cliente, ¿no? Porque pues, así se lo solicitó y después el cliente le dice, oh, ¿sabes qué? Esa mercancía ya no, siempre no la voy a importar. Oye, pero ¿sabes qué? Pues el pedimento ya estaba validado y pagado. Ah, bueno, pues utilice ese pedimento para hacer, no sé, a lo mejor era un temporal y ahora quiero que lo hagas, en este caso, definitivo. Como la mercancía no ha cruzado, se va a cambiar todo. La información del pedimento se va a cambiar. Como no ha cruzado, pues evidentemente es factible hacerlo. Hay otras que dicen, no, sabes que ese pedimento a lo mejor era un cliente, a lo mejor unas importaciones tan esporádicas y que hay otros procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el tema del desistimiento electrónico de aquellos pedimentos que son validados y pagados y que por algún motivo ya no van a ser despachados. Eso pues ahí está establecido en las reglas que puede llevarse a cabo, ¿no? Pero el procedimiento es que si yo tengo en un momento dado un documento y que es posible utilizar porque no ha sido modulado, pues puedo reutilizarlo en otras operaciones y no tengo ningún inconveniente, ¿no? Y bueno, pues lo establece propiamente el artículo 89, que es el fundamento esencial que debemos de consultar para ver, ¿cómo se llama?
el procedimiento de la rectificación. Bueno, entonces, ya les comenté que todos los datos pues, son rectificables antes de que se presente el mecanismo de selección automatizado. No está por demás siempre mencionar el tema de la clasificación arancelaria, de tramitar lo que son las consultas o resoluciones anticipadas. Creo que ya ahora los tratados de nueva generación, sobre todo en el caso del TEMEC, pues ya, que ya también lo trae este tratado integral progresista de la Asociación Transpacífico, que es TIPAC, puede realizar consultas de clasificación arancelaria en términos del tratado, muy similar a lo que establece el 47 y 48 de la ley aduanera. Bueno, pues ahí este es un tema sumamente relevante porque pues la intención, como les digo, es siempre realizar ese tipo de consultas previas para asegurarnos de que es correcta la fracción, ¿no? Porque no, ya saben, ¿no? Después la aduana se toma la toma de muestras y después la autoridad te sale con que esa mercancía, donde la clasificaste, ¿no? Puse la clasificación de la fracción X y pues te dice la autoridad que va en la Y, ¿no? Y que ahí derivan otros cambios, que también esto es muy importante para el tema de la rectificación. Una vez que se ha activado el mecanismo de selección automatizado, es decir, ya presenté las mercancías ante la aduana. Ojo que también hay otros supuestos, ¿no? Cuando las mercancías no se presentan ante el mecanismo de selección automatizado, como son las transferencias virtuales, y hay supuestos donde presento las mercancías, perdón, hay supuestos donde presento el pedimento, el documento aduanero, pero no presento las mercancías, como el tema de los cambios de régimen, como el tema de las regularizaciones, y los demás, pues sí presento, como lo acabo de mencionar, presento en este caso el pedimento junto con las mercancías. Y hay otros supuestos, como el caso de la importación o exportación, puede ser también de electricidad, de gas, ¿no? Que se realiza a través de algún tipo de ducto. Entonces, bajo ese escenario, cuando una vez que la mercancía ya se haya activado el mecanismo de selección automatizado, pues obviamente tengo que considerar las restricciones que establece propiamente la normatividad y también buscar por ahí cuáles serían en un momento dado las excepciones de que sí puedo rectificar en este caso. Sobre todo me refiero a aquellas empresas que cuentan con una certificación nivel JEPS, sobre todo la AA y la AAA en el caso del operador económico autorizado, y los que tienen el registro de despacho de mercancías o revisión en origen, ¿no? Entonces siempre también eso es importante pues combinar, o sea, no solamente irnos por lo que establece la propia ley, sino analizar las reglas y posteriormente verificar los beneficios que nos dan las certificaciones. Bueno, una vez que ya identifiqué los supuestos que establecen las reglas, vamos a ver una generalidad de las reglas. Obviamente no se impondrán multas cuando la rectificación se efectúe de forma espontánea. Esto es importante porque vamos a ver algunos supuestos en donde sí se establecen ciertas sanciones. Por ejemplo, estamos hablando de la rectificación de clave de pedimento cuando realicé, por ejemplo, un A1 y debió haber sido RT, ¿no? Ya saben que hay empresas maquiladoras que hacen RTs, luego hacen A1s para, no sé, para todos los MROs, o a lo mejor fue una adquisición nacional y resulta ser que la tienen que exportar, pero a veces pues hay una confusión, ¿no? Que no saben si la mercancía puede ser una materia prima o el caso de un bien final o un activo fijo, pues se equivocan y en lugar de utilizar la clave de pedimento RT, aplican la clave de pedimento A1 de exportación definitiva. Entonces, ese supuesto sí se establece el pago de una sanción. Entonces, que a lo mejor dicen, pues es un pago mínimo de 1,800 pesos por datos inexactos. Sin embargo, pues aquí lo importante es que en principio, el 89, que es la base del tema de las declaraciones complementarias aduaneras, pues establece
esa regla, pues el pago de una sanción, ¿no? Evidentemente, la rectificación no prejuzga sobre la veracidad de lo declarado ni limita las facultades de comprobación de las autoridades. Pues esto es evidente, es lo que establece básicamente el 43 de la ley aduanera, es decir, independientemente de que las mercancías hayan sido sometidas al despacho, les haya tocado desaduanamiento libre, significa pues que el pedimento esté bien. Si en facultades de comprobación de las que establece el 42 del código, estamos hablando de visitas domiciliarias, estamos hablando de revisiones electrónicas, en el caso de las revisiones de gabinete, pues si la autoridad detecta de que es incorrecto el documento, pues evidentemente el hecho de que me haya tocado verde, pues no limite esas facultades, ¿no? Y se aplicarán las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces esta parte yo creo que pues es importante siempre tomarla en cuenta, ¿no? Porque luego te dicen, oye, si presento la rectificación me van a multar. Pues si presenta la rectificación y está bien la rectificación, pues no te van a multar, ¿no? Pero si presenta la rectificación y también la rectificación está incorrecta, pues evidentemente la autoridad puede encontrar esa irregularidad. Esta pregunta, yo creo así como muy básica, y es muy clásica que te realizan los clientes. ¿Cuáles son los riesgos fiscales aduaneros de presentar rectificaciones en forma constante posteriores al despacho de mercancías? Entonces, oye, ¿la autoridad va a saber que rectifiqué? Pues sí, sí va a saber que rectificaste porque sabemos que tiene todo lo que es el tema del data stage, ¿no? La autoridad ya cuenta con toda esta infraestructura tecnológica, alertas. Yo me pongo como los análisis que hacemos nosotros para los clientes, nuestro equipo de compliance, ¿no? Que agarramos el data stage, corremos ahí unos procesos de revisión de varios campos de inconsistencia y pues imagínense, pues nosotros los detectamos. Entonces, la autoridad que va a hacer, pues eso también se dedica, ¿no? Para que ver en qué te equivocaste para hacerte llegar la multa, pues también lo va a hacer, ¿no? Y ellos lo hacen pues a nivel nacional, o sea, imagínense los equipos que tienen y los algoritmos y procedimientos para revisar a nivel nacional, ¿no? De hecho, tenemos aquí nuestros colegas en el equipo que han estado en planeación y que, bueno, pues tienen todas esas técnicas que utiliza la autoridad. Entonces, ¿lo vas a ver? Sí lo vas a ver. O sea, ¿es un riesgo? Pues sí es un riesgo, ¿no? Porque ya vimos, ¿se acuerdan de lo que analizamos nosotros en los riesgos del riesgo inherente, que es la probabilidad por el impacto? Pues sí, o sea, hay un riesgo, pero también hay un riesgo residual, que es el riesgo inherente por la efectividad del control. Entonces, si yo hago un análisis y digo, bueno, pues la autoridad me puede revisar, sí me puede revisar, ¿lo puede encontrar? Pues sí, sí lo puede encontrar. Entonces, si lo rectifico, cuando me revise, pues ya a lo mejor sí soy susceptible de que si presento varias rectificaciones, me vaya a auditar, pues sí, pero ya voy a estar bien. Entonces también a veces es un juego y que también tiene que ver con una parte económica en donde dicen, ¿sabes qué? Sí voy a rectificar, pero, o no voy a rectificar, sí lo rectifico en el momento, ¿no? No importa, asumo el riesgo, pero ese riesgo pues va a ser, o sea, voy a estar bien, porque ya presenté las rectificaciones, la autoridad no me va a detectar nada, o va a haber alguno que diga, ¿sabes qué? Pues no voy a rectificar, cuando llegue la autoridad, pues voy a aplicar el descuento. Entonces, también hay usuarios que dicen, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir por este lado. Sin embargo, aquí lo estamos viendo desde la parte de vista del cumplimiento. O sea, como lo estamos viendo desde el punto de vista del cumplimiento, pues se supone que yo como el área de compliance, ¿no? Imagínense, estoy en el área de import-export, de cumplimiento, pues voy a hacer las observaciones debidas, voy a hacer el análisis, decir, pues, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces nos estamos equivocando? Si esos errores son de un impacto fuerte, porque a lo mejor
es un tema de fracción y está sujeto a alguna regulación o restricción arancelaria, o pues sabes que pues esas rectificaciones son de datos inexactos, pero también no es lo mismo tener 300 pedimentos con datos inexactos donde la multa es de 1,800 pesos, porque si hacemos una multiplicación de esos 300 pedimentos por los 1,800, pues evidentemente la sanción sería algo onerosa. Pues son temas que nosotros tenemos que, pues en este caso, revisar, ¿no? Y sobre todo hacer la evaluación, por aquello del concepto del risk assessment, ¿no? Pues hay que hacer la evaluación del riesgo si me conviene o no, porque sabemos que el riesgo pues hay que, en este caso, mitigarlo, y la forma de mitigarlo pues sería presentar la rectificación cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Y luego tenemos, ahorita lo que acabamos de ver es una rectificación antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Luego vimos otra rectificación después de que se activó el mecanismo de selección automatizado. Hipotéticamente a la mercancía le tocó desaduanamiento libre, o sea, se fue, ¿no? Luego tenemos otro tipo de situación cuando las mercancías se encuentran en un acto de fiscalización, es decir, se sometieron al mecanismo de selección automatizado y en este caso pues le tocó reconocimiento aduanero, le tocó rojo. El otro día ahí con unos colegas estábamos comentando que allá en Brasil hay hasta morados, ¿no? O sea, hay canales que son los morados. Bueno, pues aquí todavía tenemos el caso del verde, el rojo y en el caso del amarillo para unos supuestos, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues me tocó revisión, ¿no? Viene mercancía excedente, y pues resulta ser que esa mercancía porque puede ser excedente del mismo tipo y mercancía no declarada que sea de otro tipo de mercancía que no sea de la misma que está contenida en el pedimento, y pues a lo mejor está sujeta a algún tipo de regulación no arancelaria. Pues todos esos temas hay que analizarse detenidamente. Hay unos supuestos que establece, por ejemplo, el 183A, que me permite rectificar siempre y cuando cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Hay que analizarlo muy bien. Me ofrece 30 días. En el caso, por ejemplo, de las empresas certificadas, en IBJEPS me ofrece 60 días, ¿no? Ya hemos tenido situaciones bajo ese esquema. Y luego tengo las de facultades de comprobación, que son las clásicas, ¿no? Revisión de gabinete, visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, todas las que dice el 42, porque yo aquí solamente puse un ejemplo, pero son todas las que dice el 42 y son las que se relacionan más con temas de comercio exterior, ¿no? Entonces aquí, recordemos que el 25 de junio del 2018, ¿no? Se reformó la ley aduanera, se estableció una precisión en cuanto a este tema que entró en vigor el 22 de diciembre del 2018 y tiene que ver básicamente con un esquema en donde la autoridad te señala que pues tú no vas a poder rectificar el pedimento hasta que no concluyan esos actos. ¿Cuáles actos? Pues el del reconocimiento aduanero, pues, o el de las facultades de comprobación. Y que si se determina algún tipo de inconsistencia, o sea, porque aquí también tenemos dos opciones, es decir, le tocó rojo, no voy a rectificar nada porque no encontró nada, o a lo mejor sí voy a rectificar porque resulta ser que no se dio cuenta el verificador que venía en mercancía de más, porque también sabemos que en ocasiones pues no revisan la totalidad, simplemente es un porcentaje. Por ejemplo, en el caso del operador económico autorizado, uno de los nuevos beneficios, ¿no? Que uno de los nuevos beneficios establece que te pueden revisar del 10 al 15% de la mercancía. Entonces, esta situación pues es interesante porque pues, a lo mejor no revisaron el 100% y una vez que ya salió del reconocimiento, ¿no? Ya quedó libre para que se desabonara y pues resulta ser que ya acá en el almacén detectamos esas mercancías excedentes que no detectó la autoridad. Entonces, pues procedemos a la rectificación. También es factible por temas de aumento de cantidad. Pero aquí nos vamos a poner un supuesto, y ahorita me regreso al otro punto, en un supuesto cuando estoy en facultades. O sea, ese siempre ha sido una disyuntiva y a lo mejor en ocasiones podemos, por ejemplo, sobre todo los que estamos en el área de aduanas,
a veces somos muy técnicos en el sentido de que no, la ley dice, el 89 dice que no se puede. Sin embargo, a veces dentro de la parte normativa, ¿no? Pues nuestro sistema jurídico aduanero, pues no es hacer una interpretación literal, sino tenemos que hacer una interpretación armónica, sistemática, ¿no? Y existen otros ordenamientos jurídicos que nos dan algunos beneficios, como la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, esta ley, pues, me permite en un momento dado, pues, corregir mi situación fiscal. Dice, incluso si estoy durante facultades de comprobación. Entonces, siempre hay esa disyuntiva, por decirlo de alguna forma, en que la ley aduanera te dice que no se puede y luego tenemos la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que dice que sí se puede. Entonces, evidentemente, siempre atendiendo a lo mejor algunos dirán, no, pues es que la norma específica debe prevalecer sobre la norma general. Sin embargo, pues aquí estamos hablando de derechos, o sea, los derechos son inherentes a las personas, y llámese personas físicas, personas morales o personas jurídicas. Entonces, esta es una prerrogativa del contribuyente que puede, en este caso, en un momento dado, aplicarlo. Y esto pues ya lo hemos visto ahí con nuestro equipo de legal, ¿no? Entonces, esta parte siempre es importante tenerla en mente, y sobre todo el tema de las rectificaciones es cuando estamos, por ejemplo, a veces los clientes dicen, oye, es que tengo un periodo de auditoría, no sé, del 2016 al 2019, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, pues ahorita me acabo de equivocar en un pedimento y quiero rectificarlo. ¿Puedo rectificarlo? Pues si me voy al 89, el 89 te dice que si estás bajo facultades de comprobación, pues no puedes rectificar. Pero entendemos que no estoy dentro de ese periodo, ¿no? Entonces digo, pues sí lo puedo rectificar porque no estoy dentro de ese periodo. Y aquí, bueno, pues a veces también en ocasiones en la práctica, pues dependemos de un validador, ¿no? El validador de operaciones de comercio exterior, que en ocasiones pues pone candados en el sistema electrónico aduanero, pues para que esos pedimentos se tengan que autorizar, lo que conocemos el procedimiento de justificación, un procedimiento que está ahí más bien basado en el manual de operación aduanera, ¿no? Un nuevo manual que vienen ahí, una serie de diagramas, ¿no? de flujo. Pero bueno, entonces desde mi perspectiva, sí es factible poder realizar esas rectificaciones aún, en este caso cuando esté en auditoría, siempre y cuando sean fuera del periodo que se está en un momento dado auditando, ¿no? Y habrá que ver también ahí situaciones muy particulares ya, si se termina un crédito fiscal, si qué es lo que se puede hacer ya en la práctica, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso del 101, pues me establece que incluso bajo facultades de comprobación yo puedo presentar regularización de mercancías, ¿no? Todo esto de la regla, bueno, el 101 de la ley aduanera y la regla 251 de cuando las mercancías, en este caso, pues no se cumplen con las formalidades, se establece un procedimiento para que pueda ser regularizado. Por ejemplo, siempre que se haya originado posterior al cruce, porque cuando es durante el cruce es un procedimiento distinto, establece ahí propiamente la normatividad, y ahí, bueno, ahí se presentan claves de pedimento a uno, ¿no? Entonces, es un poquito diferente cuando las mercancías no declaradas o excedentes se detectan en el reconocimiento o si se hace con posterioridad al reconocimiento. Entonces, esa parte es importante. En el caso de la facilidad administrativa en facultades de comprobación, pues lo que recientemente se incorporó en estas reglas 613, que debe cumplirse con la ficha de trámite 117, pues básicamente es que se hace una solicitud ante esta administración desconcentrada de Autoridad de Comercio Exterior, se obtiene evidentemente el recibo, es decir, la autorización, para que en un momento dado, siempre que la rectificación verse sobre datos inexactos, es decir, datos contenidos propiamente en el anexo 19, pues estos
se puedan rectificar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues sabemos que cuando presento a veces es lo que les decía, ¿no? ¿Qué me cuesta más? ¿Me cuesta más hacer una rectificación o pagar la multa de datos inexactos con descuento? Entonces, aquí es un tema que a veces se tiene que analizar, ¿no? Por eso es muy importante trabajar estos puntos, ¿no? Aquí les dejo, por ejemplo, unos supuestos de los tipos de modalidades de rectificación. Pues existen infinidad, ¿no? Por ejemplo, rectificaciones para atenuar las infracciones, lo que vienen siendo el reconocimiento aduanero, las facultades de comprobación, que son las de la 3721, ¿no? Que ahí vienen los del Tax ID. Por ejemplo, cuando introduzco mercancías que no están cumpliendo bajo el programa IMEX, son sensibles y no tengo la autorización correspondiente, me dice que puedo presentarla con posterioridad. Les decía el tema del Tax ID, temas, por ejemplo, también de rectificación de origen, ¿no? Sobre todo que nos otorga un periodo de 30 días naturales, sobre todo para la rectificación de origen del EUR1, todo eso viene en la 3721. El tema de las reglas octavas, que también es muy importante, y operaciones especiales, todo del capítulo 98, 9802, operaciones especiales, no sé, puede ser 9806, 9803, ¿no? 9801, entonces todo lo de operaciones especiales que me permite rectificar siempre que no haya en un momento dado aplicado el beneficio y que la autorización esté vigente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de regla octava, decir, oye, quiero aplicar una regla octava que no apliqué porque, no sé, fue tan rápido que no me di cuenta, y puedo realizar siempre y cuando pues, la regla octava esté vigente con base en el 56 de la ley aduanera, ¿no? De la fecha de entrada, ¿no? Que coincidan, pues evidentemente sí puedo hacerlo, ¿no? Porque por eso que la regla octava tiene la característica de ser un permiso previo, por lo tanto es una regulación o restricción arancelaria, se deben de cumplir con base en la fecha de entrada, ¿no? El tema de la 3726, que es para pedimentos consolidados, sobre todo en el tema de las importaciones temporales, que voy a disminuir, y en el caso de los pedimentos de retorno que voy a aumentar, ¿no? Entonces, también tener esa posibilidad de rectificar documentos cuando me ubique en estas operaciones tipo consolidados, ¿no? El tema de la revisión en origen, que nos da 10 días hábiles, entonces esta es súper importante. Yo creo que ahorita voy a comentar ahí algunos puntos. Nos da 10 días hábiles para rectificar. El tema de la 3731, que es para aplicar una medida no arancelaria cuando se lleva a cabo un embargo precautorio. Recordemos que el 151 nos establece propiamente que si no se cumplen las regulaciones sobre restricciones arancelarias, ¿no? Hay un embargo precautorio de las mercancías. Sin embargo, estas mercancías pasarían a propiedad del fisco federal. Aquí lo que hacemos nosotros es, a ver, tengo 30 días para tramitar el permiso, ¿puedo tramitarlo? Sí puedo, entonces pues, se lleva a cabo. Les decía hace un momento que cuando son empresas certificadas en IBJEPS tengo 60 días, entonces ahí pues aquellas maquiladoras pues tienen esa opción. Y no necesariamente es para los temporales, hubo un análisis de esa cuestión, ¿no? Porque te habla de las importaciones, entonces ahí sí la norma no distingue, yo no tengo por qué distinguir, entonces el procedimiento es que también aplica incluso para definitivos, porque habla de ser una empresa certificada, no que realice las importaciones al amparo de la certificación. Es un tema ahí relevante y lo hemos aplicado. El que les decía de la regla 4310, cuando me equivoco de clave de pedimento, sobre todo la 4531, que es con la JAT, es decir, la industria automotriz terminal y la manufacturadora de vehículos, que me permite rectificar por única ocasión lo que es el número de identificación vehicular. Tenemos las limitaciones de la 611, ahorita lo vamos a ver aparte. La 612 que tiene que ver con los datos del RFC, incluso aspectos relacionados con el nombre del domicilio del importador o exportador, siempre que se realicen de manera simultánea, lo que te menciona en su último párrafo. La 613, que es lo que acabamos de ver hace un momento, cuando estoy dentro de facultades de comprobación y se solicita acuerdo conclusivo, y pues sobre todo los beneficios que me da
les decía hace un momento, de contar con el AA, AAA, con el OEA, de rectificar dentro de los primeros 3 meses y no se requiere autorización. O sea, eso es un tema que considero relevante. Esa es la regla que les decía, la 3730, que lo llegamos a ver en su momento con el registro de despacho de mercancía, pero vale la pena recordarlo, que tengo la facilidad de por sobre todo el realizar la rectificación del número de secuencia. Aquí sí puedo eliminar partidas. La fracción arancelaria es un tema ya superado, sobre todo en facultades, ¿no? Les digo que más bien ya estaba superado, pero que volvió en un momento dado a restringirse, pero con el registro de despacho de mercancías, les digo, quedó superado. Y bueno, pues el tema de las claves de la UMC, la cantidad, la UMT, en cuanto a clave y cantidad, ese tema ya está superado, o sea, no establece restricciones. La descripción de la mercancía, que también no establece restricciones, ahorita les voy a comentar algunos puntos sobre esto. Y bueno, pues lo que es el importe del precio unitario de la mercancía, que eso sí es interesante, sobre todo por el tema de valoración, porque aquí sí puedo bajar o disminuir el valor, y solamente en términos de la 611 es cuando derive de un pago lo indebido y sea en efectivo, existen ciertas restricciones. Y el tema de las marcas, números de identificación y total de los bultos, que ese ahí me sorprende porque lo que pasa es que no sé si han visto el pedimento en la parte superior que dice marcas, números de identificación y total de bultos. Ahí se puede confundir con las marcas de las mercancías que van a nivel de partida y con los datos de las mercancías, que básicamente viene el BIN y el número de serie. O sea, puede haber una confusión ahí, pero bueno, ahí no se establece ninguna distinción, entonces yo pudiera aplicarlo también a nivel partida. Y aquí sí, y miren, el tema de la 611, los que ya por lo menos tienen 5 años y sobre todo en la documentación de pedimentos, ¿no? Que hacen estas declaraciones complementarias, pues la regla 611, la verdad, tiene toda una historia desde que fue creada. Recordemos que propiamente el 89 es el que establecía las restricciones, o sea, las restricciones a nivel de ley. En el 2013, el 9 de diciembre del 2013, cuando se reforma la ley aduanera, pues sacan muchos de esos elementos y los empiezan a incorporar en reglas, ¿no? Ya ahí Octavio, nuestro presidente, ha comentado varios temas en relación con esa situación. Existen muchos dispositivos propiamente, ¿no? Y pues de alguna manera va perdiendo fuerza la ley, ¿no? Porque pues establece que mediante reglas, ¿no? Y pues el SAT lo que hace a través de esas disposiciones generales, pues va quitando beneficios y luego establece restricciones y luego las vuelve a quitar y poner. Y tiene toda una historia. Yo creo que de la 611 se puede hacer una tesis ahí relacionada con cuáles campos se han eliminado y cuáles se han incorporado. Pero bueno, el punto es que mi regla base es, les decía, el marco normativo así esencial es el 89 y luego la regla 6111. Entonces, esta regla 611 establece ciertas condicionantes. Primero, te establece que se puede solicitar a lo que es la Administración Central de Apoyo Jurídico, la Autoridad de Comercio Exterior, puedes hacer una autorización, o a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, que es la ACAJASE y la CAJA. Y bueno, pues aquí, en principio, si yo realizo un pago indebido y es en efectivo, entonces tengo que solicitar autorización. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a rectificar un pedimento IN de servicios que declaré forma de pago 5, que declaré forma de pago 21 del crédito fiscal de eBay Jeps. Entonces, si lo voy a rectificar porque me equivoqué en el valor, o sea, puse a lo mejor 100,000 pesos y debieron haber sido 10,000, pues evidentemente se va a generar un saldo a favor, pero ese saldo a favor es virtual, que se genera en el pedimento, diferencia a favor del contribuyente con forma de pago
16, que es la de acreditable. Sin embargo, pues no se cumple con esta restricción, porque aquí te dice y en efectivo. Entonces, eso los declaré en formas de pagos virtuales, puedo realizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, hay otro muy básico en el tema de importo la mercancía, no cumplí con el certificado de origen porque pues, no me lo dio el proveedor, ¿no? Y a los 3 meses ya me dice, este es un certificado de origen que me pediste ya hace tiempo, ya pasaron 3 meses y yo presento una rectificación del pedimento para aplicar el tratamiento arancelario preferencial de algún tratado. Vamos a suponer que del Telecán, ¿no? Pero puede ser de otro tratado. Entonces recordemos que en el caso de los certificados de origen se puede aplicar un periodo y ese periodo puede ser por 12 meses, aunque pues también puede emitirse por otro tiempo. Entonces aquí en esta cuestión, la parte importante es que pues sí hay un pago no es propiamente un pago de lo indebido porque no derivó de un error, ¿no? Pero es un pago que se realizó y que posteriormente pues yo voy a corregir ese pedimento para pues aplicar el tratamiento arancelario preferencial, porque pues, el tratado me lo permite que puedo presentarlo con fecha posterior. En ese supuesto se hace la rectificación del pedimento y no hay ninguna restricción porque lo establece propiamente la 611 cuando tenga que ver con un tema de tratado, tenga que ver con un tema de los acuerdos de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Tenemos los acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance regional, acuerdos de complementación económica. Entonces, en un momento dado, yo puedo presentar esa rectificación. Si tiene que ver también con temas de programas de promoción sectorial, con modificaciones propiamente de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, con tema, por ejemplo, de un tema de consulta de clasificación arancelaria, porque ya ven que si presento una consulta de clasificación arancelaria y que puede tardar ahí, como están los procedimientos, que ya quitaron el tema de la positiva ficta, me va a tardar 6 meses, ¿no? Imagínense, en 6 meses después o 7 meses después me llega la resolución de que, mira, la que pagaba menos era la correcta. Pues presento la rectificación, no tengo ningún problema. Temas que se traten con cupos, temas de cuotas compensatorias y contratos de hidrocarburos. Entonces, todas esas cuestiones yo puedo modificar los valores, ¿no? O sea, habrá otros temas que no puedo realizar, como por ejemplo el del régimen aduanero. O sea, el del régimen aduanero no lo puedo modificar, pero aquí el régimen aduanero, déjenme decirles algo que está interesante y el régimen aduanero como tal, o sea, vemos el pedimento, en la parte superior del pedimento dice régimen aduanero y luego dice IMD, XD o el TRAC, o sea, quiere decir importación, exportación o en este caso tránsito. No habla de ese campo en específico. Acuérdense que el régimen aduanero queda precisado por el apéndice 2, que son las claves de pedimentos. Entonces, aquí lo que te está diciendo es que no puedes rectificar las claves de pedimentos. Es una interpretación que hacemos ahí porque propiamente el régimen aduanero, pues no lo estoy en un momento dado alterando. Y bueno, pues hay datos que están desregulados. A veces dicen, oye, ¿cómo? Siempre pasa eso, porque dicen, oye, es que no dice que pueda rectificar la descripción. Oye, es que no dice que puedo rectificar las cantidades. Oye, no dice que pueda rectificar el país de origen. Ese es el punto, que no lo dicen. O sea, tendrían ustedes que irse a las primeras publicaciones donde sí decía. Entonces aquí hacemos una interpretación en donde dice, bueno, pues si no lo dice es que sí lo puedo hacer. O sea, recordemos que nosotros podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando la normatividad en un momento dado pues no nos los restrinja, ¿no? Entonces, ahora, si adicional a ese tema tengo el beneficio del operador económico autorizado, la certificación IBJEPS o el registro de despacho de mercancías, pues evidentemente lo puedo llevar a cabo, ¿no? En tiempo y forma como lo establece. Entonces hubo una modificación importante, sobre todo en la segunda resolución de modificaciones, que tiene que ver con la fracción arancelaria. O sea, la fracción arancelaria hay una restricción que no lo puedo, en este caso, rectificar, salvo que dentro de facultades de comprobación la autoridad, pues, en este caso, lo haya detectado. Entonces, yo creo que es un tema sumamente importante, sobre todo
les decía que debemos de verificar lo que viene siendo la fracción, o sea, previo, utilizar estas resoluciones anticipadas de consultas a la autoridad para asegurarnos de que nuestra fracción está correcta, ¿no? Sobre todo, ya saben, ¿no? Hay operaciones como las transferencias virtuales, ¿no? Que cada quien quiere poner lo que quiere, ¿no? Alguno va a decir, no, pues es que yo tengo aquí un experto que tiene 20 años, ¿no? Y a lo mejor yo les voy a decir, no, pues sí, miren, aquí yo tengo al ingeniero Herón que trabajó en el laboratorio central y que es un químico, y pues ya saben, ¿no? Toda una defensa de por qué mi fracción arancelaria pues es correcta, ¿no? Entonces, a veces, pues es preferible, ¿no? Pues sabes que pues aquí tengo una resolución de la autoridad y pues ya, o sea, obviamente es un criterio vinculativo, así es que no hay mucho que alegar ahí en ese tema, ¿no? A menos de que la propia autoridad sí te pueda alegar, ¿no? A través de un procedimiento de juicio de lesividad, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Y luego hablamos, ya vamos a finalizar con dos puntos muy importantes, los que son los pedimentos globales complementarios. O sea, en temas de valoración, siempre que no haya una contribución a devolver, o sea, que no haya saldo a favor, o sea, acuérdense que si hay un saldo a favor, rápido ustedes van a pedir una devolución. Es decir, se puede presentar lo que son los pedimentos globales complementarios, tanto para importación como para exportación. Solamente que hay que hacer una lectura ahí con detenimiento. O sea, el pedimento global complementario no es complejo, es laborioso, pero no es complejo en decir, ay, no, está súper difícil, sino más bien hay que hacer hojas en Excel, hacer los cálculos para saber cuánto es lo que yo tendría que pagar, sobre todo cuando debe de ir en un momento dado actualizado y recargado, ¿no? Cuando haya a pagar, cuando no haya a pagar, o sea, que quieres modificar los valores, pero no te va a dar un saldo a pagar, porque a lo mejor declaraste una forma de pago virtual, ¿no? Una forma de pago 5, o estás aplicando una forma de pago ahí 21, que de todas maneras yo no lo recomiendo para los temporales, pero pues hay gente que dice, ah, pues es que yo lo voy a aplicar a los temporales. No lo recomiendo porque en las formas de pago 21, acuérdense que tenemos lo que es el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, entonces hay una administración ahí diferente, sobre todo de dónde se va a ir abonando ese crédito fiscal que se generó, pero bueno, ese es un tema que se puede analizar ahí con detenimiento, si es una opción o me tengo que ir a hacerlo de pedimento por pedimento, pero bueno, se establece pues de que puede modificarse el valor en aduana de forma global, y si estoy en facultades de comprobación, pues solamente haría el pago de los 1,800 pesos. Y luego viene el pedimento global complementario en exportaciones. Esa es otra facilidad que se tiene. O sea, ya hablamos del de importaciones, que aplica para temporal, para definitivo. Y el de exportaciones, ojo, solamente aplica para exportación definitiva. A veces me dicen, oye, esto me aplica para lo que son, por ejemplo, pedimentos RT de retorno. En principio no. O sea, pues aquí está hablando de exportaciones definitivas. Oye, pero es que está dentro del régimen definitivo. Pues no. O sea, por ejemplo, en el caso de las importaciones, sí es muy específico que te dice las relacionadas con las importaciones definitivas, pero también te dice, o las importaciones temporales de empresas CIMEX. Aquí no te dice los retornos. Entonces, eso es muy importante también verificar, sobre todo que habla del valor comercial, no propiamente del valor agregado, que también eso es muy importante, porque hay quienes quieren rectificar el tema del valor agregado. En principio, pues no es aplicable, o sea, es muy, muy literal, ¿no? En el sentido de que es muy específica al decir el valor comercial. No me está diciendo, si me dijera el valor de las mercancías, pues voy de acuerdo, cuál es el valor, puede ser el valor comercial, puede ser el valor agregado, pero no, es muy precisa al decir, muy directa, el valor comercial, pues justamente es el valor comercial, y no en este caso como algunos hacen el valor agregado, ¿no? Y aquí también, pues dice, no debe existir saldos a favor del contribuyente, que tradicionalmente en las exportaciones pues no va a haber saldo a favor, porque tradicionalmente, salvo en el caso del derecho de trámite aduanero, ¿no? O sea, una fracción arancelaria de exportación que existen grabadas. Hay algunas mercancías que tienen una tasa del 50%, sobre todo en los animales ahí de los
exóticos, pero no hay un tema restrictivo en el caso de las fracciones de exportación en cuanto a que se genere un gravamen de saldo a favor. Entonces, esos serían así como que los puntos más importantes ahorita que estamos viendo este tema. Y voy a dar así lectura brevemente a los puntos que pusieron aquí, ¿no? Algunos colegas aquí que están conectados. Y están los amigos. Saludos a Héctor Cervantes. O sea, todos saludos, más que ya tengo mucho tiempo que no lo veo. A ver, vamos a ver. ¿Se puede rectificar sin costo? Bueno, aquí hay un tema. ¿Se puede rectificar sin costo antes de que el pedimento esté en el mecanismo de selección automatizado? Pues hay que ver a qué te refieres sin costo, ¿no? Tradicionalmente, ustedes pueden decir, ay, es que, acuérdense que en las rectificaciones yo tengo que hacer un pago de derechos. Un pago de derechos por hacer el R1. Pero digo, ok, la mercancía es originaria. Entonces no hago el pago de derechos porque es originaria. Pero tengo que ver, o sea, una cosa es la contraprestación, el pago de derechos del DTA, y otra cosa es el cobro de honorario de la agente aduanal, ¿no? Entonces, y ahí siempre hay dos disyuntivas, ¿no? Que si lo pago yo, porque, o sea, yo IMEX o yo importador porque me equivoqué, o si lo paga el agente aduanal porque se equivocó, ¿no? O si lo paga el documentador porque fue el que se equivocó. Pero bueno, esa es otra historia. Rectificación para clave de payment, ejemplo, de una exportación a uno, se generó un CFDI, su complemento de comercio exterior hacia clave RT, en donde se manejan remesas y quedó opcional, excluido la generación del complemento. Bueno, aquí, ojo, este que menciona Alejandro Ramos es importante, porque, por ejemplo, yo tengo un pedimento que se hizo en términos de la 3138. La 3138 es la que me establece que si son pedimentos de exportación definitiva, de un acto de enajenación del 14 de Código Fiscal de la Federación y que debe haber presentado según CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior, yo lo debía haber prestado de esa forma. Pero si lo que dice es que se hizo, a ver, dice, hacia un RT en donde se manejan remesas y quedó opcional o excluido de la generación. Lo que pasa es de que el RT propiamente, pues no requiere, o sea, como ya dije, el 3138 es para esa clave de pedimento, si es un RT, queda fuera del supuesto de la 3138, por lo tanto no requiere en un momento dado de complemento de comercio exterior, porque así no lo establece propiamente, inclusive los manuales del SAT, dicen únicamente claves de pedimento, en este caso, A1. Cuando entró en vigor la nueva manifestación de valor, quedó entendido. Bueno, este de Antonio, este es importante, pero después vamos a hacer yo creo que un webinar de pura manifestación de valor. En el tema de la manifestación de valor que establece la 151 y conjuntamente con el anexo 1, el nuevo formato, pues establece el cobro de una sanción. O sea, ya ven que ahorita mencionábamos que que hay ocasiones que la autoridad nos dice, puedes rectificarlo. Y aún cuando rectifiques, pagas una sanción, bueno, pues ahí te establece la sanción de los 22.900 pesos, que es la del 184 A y 184 B, relacionada con temas del acuse de valor, pero que también la aplican en este caso, que es una sanción muy específica, pero que la aplican en este caso. Entonces, puedes rectificar el pedimento, o sea, tendrías que rectificar el pedimento, pero, o sea, sería como, si la manifestación está bien, pero el pedimento está mal. Entonces, hay que ver esa cuestión, porque si hay una parte, les digo, eso lo tenemos que analizar en uno muy, muy específico, si está vinculado con el tema de las partidas. Entonces, hay que ver qué valores en un momento se declararon, si no tendrías que presentar una rectificación, y presentas una rectificación o una modificación a la manifestación, pues sí.
una vez que paga las contribuciones, la autoridad solo te permite hacer la rectificación 2 veces. No, no, eso de 2 veces, ya, eso ya está out, ¿no? Eso ya es del 2012, por ahí así. Ya, ¿no? Ya tú puedes rectificar el número de veces que sea necesaria, siempre y cuando te ajustes a las restricciones que te establece, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, hay gente que ha presentado, no sé, 3, 4 veces una rectificación de pedimentos posteriores para anotar números de serie y que no le aplique el número de serie, que no aplique eso. Dan rectifique y rectifique los pedimentos, eso ya. La presentación, pues eso ya lo ven ahí con por los correos, ¿no? Donde se registraron. Se hace referencia de estas reglas en observaciones del pedimento. Mira, siempre el tema de la aplicación de la regla, o sea, lo que pasa es que recordemos que las observaciones del pedimento nos dicen que señalemos alguna información adicional que nosotros pretendemos aplicar. Pero también, o sea, yo soy de la idea, porque luego me ha tocado ver pedimentos que actual, ¿no? Y le ponen con base en las reglas del 2016, oye, pues esas reglas ya no existen, ¿no? O sea, también entiendo, por eso a veces se dice, no, pues mejor ponen las reglas generales de comercio exterior vigentes, ¿no? Pero si vas a aplicar la regla, pues, o sea, sí puedes citarlo en las observaciones. Hay un principio que dice lo que abunda no perjudica, entonces sí puedes citarlo para que la autoridad cuando... Acuérdense que el tema de las rectificaciones tampoco, en este caso, se modulan, ¿eh? Entonces, pero la intención es de que cuando lo vea en una facultad de comprobación, pues la autoridad diga, ok, en base a esta regla, ¿no? Y también ahí aprovecha a ponerse a estudiar, ¿no? Puedo realizar una rectificación en un F4 aun cuando actualmente la mercancía ya venció o tendría que hacer un pedimento de 3. Bueno, yo puedo rectificar un pedimento. Miren, el clásico de una mercancía, de un pedimento que hice hace pues, 5 años, ¿no? Entonces, ahí hay unos temas que yo tengo que ver si me conviene hacer la rectificación o no y sobre qué versa la rectificación. O sea, si la rectificación versa sobre cantidad, si la rectificación versa sobre datos de identificación. O sea, si independientemente de que la mercancía haya vencido, cuando se hizo el pedimento, la mercancía no estaba vencida. Entonces, eso es importante. O sea, porque yo no voy a alterar la fecha. O sea, la fecha de entrada y la fecha de pago declaradas en el pedimento ya están ahí fijadas. O sea, eso yo no lo voy a cambiar. Entonces, yo puedo realizar una rectificación de hace 2, 3 años, ¿no? O sea, yo me imagino, soy una empresa que importó temporalmente un IN y que estoy hace 3 años, ¿no? Acuérdense que tengo una temporalidad de 36 meses, o a lo mejor era el tiempo de que todavía estaban los 18 meses, ¿no? Entonces, voy a rectificar para aumentar, voy a rectificar para autocertificación, pero independientemente de eso, pues desde mi perspectiva, nomás hay que ver qué es el campo que vas a rectificar. Yo estaría de acuerdo con la rectificación porque en su momento estaba vigente la temporalidad. Y ya si es un tema ahí esa cuestión, ya si es un tema de cantidad, lo puedo rectificar. Por ejemplo, dice lo otro, ¿se pueden rectificar los descargos de un F4? Bueno, para empezar, ese es muy importante porque a veces yo, como usuario, declaro información de más. Entonces, el cambio de régimen, particularmente en el bloque de descargos del pedimento, te dice que no son necesarios los descargos para empresas Siemens. Entonces, no son necesarios los descargos. Entonces, de entrada, yo los pongo. Bueno, entonces, si los pongo y no eran obligatorios, yo los puedo modificar. Entonces, esa parte también ahí para que lo chequen. ¿Cuántos pedimentos complementarios se pueden presentar? Dice uno por ejercicio fiscal. Sin embargo, si se presentan otro como declaración complementaria, es válida. Bueno, aquí no sé si me estás hablando de, por ejemplo, de los pedimentos globales, ¿no? Porque luego están los pedimentos complementarios que son los CT. Bueno, pero si estás hablando de un pedimento global complementario que es el GC, o sea, tú sí puedes presentar, en este caso, lo que te dice es que presentes el documento,
Pero, ojo, o sea, si tú vas a presentar un solo pedimento, ahora lo que quiero entender es que vas a rectificar el pedimento GC que presentaste o tú quieres presentar otro pedimento GC, ¿no? Entonces, esa cuestión, o sea, tampoco es de que, ¿sabes qué? Pues vamos a presentar muchos GCs, ¿no? O sea, no, hay que ver si te refieres a que me equivoqué en el GC porque puse mal la cantidad o porque, no sé, puse mal los impuestos a pagar o porque de lo contrario, pues lo único que haría es, bueno, pues si ya no puedo presentar otro pedimento, o sea, como no puedo presentar otro pedimento GC, pues entonces lo que haría son rectificar los pedimentos de manera individual, que en este caso hayan sido, porque acuérdate que tú concentraste ciertos números de pedimentos para, para rectificarlos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que recordemos también que el pedimento GC son solamente para cuando te dé a pagar o cuando no te dé saldo a favor. Entonces, a lo mejor tengo otros pedimentos en donde sí me da en un momento dado este saldo a favor y eso los hago de manera manual, ¿no? A ver, en el 2017 tuvimos un error en virtuales como un proveedor nacional, si nosotros sí se integraron 6 facturas, más de los cuales no corresponde a dicha transferencia. El proveedor solicita ambos hagamos una rectificación, sin embargo, nosotros nos vemos afectados por el tema de anexo 31. Bueno, hay, en el tema de la rectificación de los virtuales, está interesante. O sea, en el temporal, súper complejo el tema por la cuestión de las descargas, ¿no? O sea, las descargas para efectos del sistema de control de inventarios como lo establece el anexo 24 y las descargas para efectos del sistema de control de cuentas de créditos y garantías. O sea, recordemos aquí, si mueves algo, pues tienes que tener en mente de que no solamente es esa cuestión, sino es todo lo que implica ese movimiento, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, juega un papel importante lo que establece la 4321. O sea, la 4321 en la fracción segunda te habla de que si tú no reuniste los requisitos que se estableció ese procedimiento del virtual, pues queda sin efectos la operación virtual. O sea, te dice que estén registrados en el anexo 24, que se hayan emitido facturas, que haya sido trasladada la mercancía, que se tenga un proceso un control del proceso productivo. Entonces, si tú no cumpliste con esos supuestos, pues de entrada, o sea, ya estarías obligado, si lo detecta la autoridad, pues al pago del IVA porque no te ajustaste al procedimiento. Entonces, se supone, o sea, no me dices aquí que vas a rectificar, pero pues hay que ver que vas a rectificar. A veces el tema de las reglas juega un rol importante, por ejemplo, sobre todo en virtuales, si era un supuesto de la 526 fracción segunda, cuando hay enajenación de un proveedor nacional con un residente en el extranjero, y debiste de haber aplicado, no sé, la 524 fracción segunda o 524 fracción primera, que son de extranjero con extranjero o maquila con extranjero. Entonces, esos temas también hay que verlos, ¿no? O sea, no es propiamente hacer la rectificación, sino tienes que hacerlo de manera muy particular. En caso de detectar que una fracción será incorrecta de una F, dicha partida requiere generar un F5. Necesito generar un R1 previamente con la operación de colocar la fracción correcta. Bueno, a ver, esta parte es, bueno, sí es importante porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo importé con la fracción X y luego le hago el cambio de régimen y le pongo la fracción Y, la correcta, ¿no? O sea, ahí, en principio, yo debo de utilizar la fracción que apliqué en el pedimento de importación temporal. Por lo tanto, primero tendría que hacer la rectificación y posteriormente hacer el cambio de régimen ya con la fracción correcta, ¿no? Esa es mi opinión. Y obviamente, pues ahorita no puedes hacerlo, ¿no? Por la 611. O sea, la 611 establece una restricción y son de procedimientos, son normas de procedimientos, tienes que aplicar las actuales. En caso de detectar, puedo realizar la rectificación de retorno de un pedimento cuando me está requiriendo que demuestre la salida de mercancía. Pero bueno, pues aquí o sea, la parte importante es si salió, ¿no?
O sea, que lo vas a rectificar para demostrar que salió, pues se supone que lo tienes porque salió. O sea, ahí, bueno, si quieres abundar un poco más, Daniela. Y vemos, a ver, otra duda. Esta en base a la 602, pero un RT no se considera como exacto, no se considera como una expresión definitiva la 622. Por eso les decía que está enfocada solamente en los A1 definitivos, no aplicaría. Incluso, diría yo que en los G1 de exportación definitiva que derivan de una extracción de depósito fiscal, pero no los RT. O sea, ahí no le aplicaría a los RT, que es lo que me comentaba hace rato. Se puede rectificar pedimentos de exportación de 2016 a fecha actual en caso de que sea... sí puedes rectificar los pedimentos, nomás habría que saber qué vas a rectificar. O sea, si tú normalmente un pedimento de exportación, o sea, no sé si lo que quieres rectificar es cantidad, datos de la mercancía, nomás hay que tener muy en cuenta los supuestos que no puedes rectificar. O sea, tú lo puedes rectificar evidentemente y sobre todo hay un punto importante que se relaciona con el 59 Código Fiscal de la Federación en el sentido de que hay una presunción por parte de la autoridad si lo que viene declarado en el pedimento no es lo que realmente es. Entonces, independientemente de que tú tengas un pedimento de exportación, no significa, en términos del 59 Código Fiscal de la Federación, que esté bien tu operación y que hay una presunción, puede haber una presunción de ingresos si la información está incorrecta porque no tuviste capacidad productiva, porque no pudiste transportar esas mercancías, porque algún error que derive de la operación. Entonces, sí. Al realizar un F5 y detectar que el pedimento de importación una fracción arancelada es incorrecta, se lo corrijo no, ya comentamos este tema, ¿no? Bueno, los datos de tu contacto, sí, el caso de Ricardo arroba tlcasociados.com.mx o pueden, ya sea el correo genérico tlc@tlcasociados.com.mx. Ahí con gusto lo vemos. Una vez que tenemos el pedimento R1 y se manda justificación a la aduana, ¿cómo funcionan los procesos de...? Bueno, eso ya sería un tema ahí muy abundante, ¿no? El proceso de justificación no es sencillo porque anteriormente, hace mucho tiempo, tú ibas directamente a la aduana, iba a la agencia, pero ahorita acuérdense que se estableció un filtro que lo tienes que mandar a la asociación lo confirma con el prevalidador lo confirma con la aduana si es un campo no rectificable y ya después para que se justifique el proceso, ¿no? Te puedo compartir el diagrama, ¿no? Inclusive está en el MOA, es público, entonces nomás hay que cumplir con esa cuestión. Pues una rectificación de alrededor de 100 pedimentos anuales por precio de transferencia puede presentar un riesgo. Pues es que acuérdense que el tema de precios de transferencia pues puede variar, entonces, o sea, el estudio que te hayan realizado, entonces, si requieres de presentarlo, pues, o sea, hacer el ajuste de lo que hayas declarado en los pedimentos, pues lo tienes que hacer. Por eso se utiliza mucho el tema de los pedimentos globales complementarios para este tipo de situaciones. Entonces, yo no considero que presenta un riesgo, por eso lo que les decía al principio, un riesgo va a haber un riesgo, es como decirles un riesgo positivo y un riesgo negativo. O sea, un riesgo negativo es que la autoridad detecte que está mal el valor, que te lo rechace en términos del 78 A de la ley aduanera, que te quiera aplicar la multa del 200 de la ley aduanera de los que va a 62,000 pesos porque tu valor de los pedimentos está mal, a que si yo presento una rectificación para hacer el ajuste con base en disposiciones fiscales que me permiten realizar esos ajustes. Entonces, por eso les digo que no. Dice, ¿puedes dar un ejemplo que aplicaría el artículo 101, la 251 y la 252? Bueno, en el caso del artículo 101 está ligado con la 251, pues, mercancía que llega excedente o no declarada, te dice que bajo cualquier título, es decir, título oneroso, título gratuito, luego mercancía excedente o no declarada, vamos a poner los cajuelazos, pues, o sea, el cajuelazo, el que se vino con la mercancía y no la declaró, bueno, pues esas son las del 101 y la 251.
Luego tenemos la de la 252. La de la 252 es una mercancía que ingresó bajo el régimen temporal, pero que pasaron, por ejemplo, tiene los 18 meses, tiene los 36 meses y se pasó un día. Con un día que se pase la mercancía, ya se excedió de tu plazo de importación temporal, y el 108 te dice, el 108 hasta en los últimos párrafos, te dice, no me acuerdo si es el último o el penúltimo, pero te dice que las mercancías que hayan excedido los plazos de permanencia se consideran ilegales. Entonces, por eso es que la regularizas en términos de la 252, ¿no? Bueno, aquí es otro pedimento que se ha extraviado, pues creo que no es el tema, pero hay que solicitar una solicitud de pedimento, ¿no? Ese es un procedimiento que viene en el anexo 1. O sea, a ver, la gente no me podría alegar que tiene que rectificar el pedimento porque no notifique directamente a él. Pero, no, pero como que, bueno, si ha sido extraviado el pedimento y por qué lo quiere rectificar, entonces hay que ver. Ah, cambio de domicilio fiscal, ya no tengo que notificar. No, pero bueno, hay que ver por qué lo quiere rectificar. O sea, se supone que yo voy a rectificar un pedimento porque hay algo que está mal. Si desde un inicio estaba mal el domicilio fiscal, pues la agente aduanal tiene un problema en cuanto a los datos del documento, porque incluso hace un par de años estuvieron iniciando facultades de ejercicio bueno, más bien, eh, inicio de procedimientos de cancelación de patente cuando estaba mal declarado el domicilio fiscal, y bueno, pues salió una regla en donde les permite a los agentes aduanales que estén dentro del proceso de un inicio que puedan modificar los datos de los domicilios, hacer referencia, pues que si ese domicilio estuvo previamente registrado, puedan realizar algún tipo de corrección. Pero bueno, pues ahí habrá que ver por qué lo quieres rectificar un pedimento ya viejo, ¿no? Y luego la finalidad, dice, para operaciones, ¿estás de acuerdo con los desistimientos con los K? Para operaciones virtuales, ¿estás de acuerdo con los desistimientos con los pedimientos K1? Para ajustes de mercancías. Bueno, acuérdense que el pedimento K1 tiene, sobre todo en transferencias virtuales, tiene un uso específico. El uso específico es cuando se realiza en términos de la 258 y cuando la mercancía ha sido rechazada por un tema de calidad, o a lo mejor puede ser por un tema excedente, que esté fuera de las especificaciones. Entonces habrá que ver ese ajuste que pretenden realizar bajo la 258. La 258, bueno, trae dos procedimientos que es con claves de pedimento V1 cuando son empresas IMES o cuando deriva de un proveedor nacional. Entonces hay unos temas ahí interesantes porque ahí se utilizó el pedimento K1. ¿Qué tan cierto es de que rectificar el pedimento es una bandera? No, pues es lo que les decía, o sea, es desde el inicio. O sea, aquí tenemos, o sea, nosotros, imagínense que nos ponemos a hacer un análisis en base a lo que piensa la autoridad. O sea, a lo mejor dices, es válido, no digo que esté mal, pero yo lo voy a hacer en función mi análisis yo lo hago en función del cumplimiento con las disposiciones. Es decir, yo no sé la autoridad cuándo me va a revisar, es como decir cuándo me va a tocar rojo. O sea, el acuerdo de Bali ahí establece que la autoridad puede implementar ciertos análisis de riesgo que puede ir en función del valor, puede ir en función de si el contribuyente está cumpliendo con las disposiciones fiscales, puede ir en función de si está certificada, puede ir en función del valor de la mercancía, de si son mercancías sensibles, de si tiene regulaciones o restricciones. Entonces, muchas variables. Entonces ahí pues uno lo que va a hacer es en qué me equivoqué y si es equivocación pues, o es inconsistencia, ¿cuál es el impacto que trae? El impacto que trae es una multa de 1,800 pesos, es una multa de 22,900, o si es un tema de una infracción mayor, ¿no? Del 70 al 100% del valor de la mercancía, si es un delito de contrabando, o sea, eso es lo que yo evaluaría. Y evidentemente la autoridad si dice, oye, pues sabes que trae mercancías importadas, no sé, 100,000 piezas de mercancías importadas a $50, pues evidentemente, pues para la autoridad, creo que desde que modulas ya es un indicio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.
También agradezco ahí a Rosalinda Carvajal. Vamos a terminar, ya me excedí 20 minutos, creo que respondí a algunas de ellas. Pueden escribirme, ya les dije, a ricardo@tlsasociados.com.mx o a tlc@tlsasociados.com.mx, a nombre del grupo TLC Asociados, a nombre de nuestro presidente Octavio Latorre y de nuestra VP Daniela Martínez. Agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos hasta la próxima. Van a estar ahí unos colegas platicando con sobre otros temas también muy interesantes. Pues estamos ahí en contacto. Nos vemos. Chao.